¿Cómo están? Mucho gusto. Una de las preguntas más recurrentes que tenemos cuando conversamos con personas que tienen la renta como actividad económica principal es el temor de encontrarse con un inquilino moroso o de repente con el inquilino que llegada la fecha de vencimiento del contrato no se quiera retirar del inmueble. Entonces, por ese motivo hemos revisado y vamos a conversar acerca de los contratos de arrendamiento, sobre los tipos de contrato de arrendamiento con los que contamos y también vamos a hablar lógicamente de las alternativas de proceso de desalojo, porque justamente lo que queremos exponer en este momento es acerca de la seguridad jurídica del arrendador y de la posibilidad, los mecanismos o alternativas con las que cuenta para asegurarse de recuperar su propiedad en el menor tiempo posible. Así que comenzamos. Tenemos tres normas legales. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres normas legales. La primera de ellas es la ley número 30.201, que es la ley que crea el registro de deudores judiciales morosos. La estrella de la noche en esta norma legal es un artículo que se ha sumillado como sentencia con condena de futuro y que contiene básicamente un allanamiento a futuro. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa allanamiento a futuro? Bueno, la palabra allanamiento en el lenguaje jurídico quiere decir sometimiento. Con esto, el inquilino, al momento de firmar el contrato de arrendamiento, se somete anticipadamente para que en caso de que en el futuro sea demandado por falta de pago o de repente por vencimiento de contrato, este sometimiento expreso anticipado surta efectos en dicho proceso judicial. Ojo, esto no quiere decir que el inquilino no se va a poder defender. Sin embargo, su defensa se va a circunscribir únicamente a la falta de pago o al tema del vencimiento de contrato. De esta forma, si el inquilino, por ejemplo, es demandado por falta de pago, su tarea, su defensa, tiene que concentrarse en demostrar que sí ha cumplido con efectuar el pago de la renta dentro del periodo acordado. Por otro lado, si ha sido demandado, por ejemplo, por vencimiento de contrato, su defensa tiene que concentrarse en demostrar o que el contrato no se ha vencido o de haberse vencido que sí ha renovado con el inquilino. Un requisito, que es el requisito importante de este tipo de contrato, es que las firmas tienen que estar legalizadas ante notario público. De lo contrario, no vamos a poder encontrarnos en el marco y dentro de los beneficios que esta norma legal ofrece. Pasemos a la siguiente norma legal. La siguiente norma legal es el decreto legislativo número 1177, que establece el régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. Y hay que tener en cuenta que justamente hablamos de el arrendamiento para vivienda. Entonces, si vamos a utilizar las características de esta norma legal para alquiler de local comercial o de repente alquiler de terrenos para fines agropecuarios o cualquier otro tipo de actividad económica, no vamos a poder beneficiarnos de esta norma. Esta norma legal lo primero que hace es crear tres formularios. El formulario único de arrendamiento para vivienda, el formulario único de arrendamiento con opción de compra y el formulario único de arrendamiento financiero o leasing. Para acceder a este régimen, los formularios o el formulario debe ser inscrito en el registro administrativo de arrendamiento para vivienda. Entonces hablemos de las características de este tipo de contrato. Primero que nada, tiene mérito ejecutivo. ¿Y qué quiere decir mérito ejecutivo? Esto quiere decir que en caso de remitirse a un eventual proceso de desalojo, el juez va a atender a circunstancias concretas y sin establecer tanto un proceso causal, se va a basar en datos como por ejemplo la fecha de vencimiento o la falta de pago.
y únicamente en atención a estos dos aspectos va a resolver el conflicto, por lo que nos encontraríamos ante un proceso judicial mucho más simplificado. Ojo, para que esto sea de esta forma, las firmas deben haber sido legalizadas ante un notario público o, a falta de este, ante un juez de paz. Otro aspecto es que este contrato contenido dentro del formulario puede ser inscrito también ante registros públicos. Ahora, pasemos al tema del proceso judicial. Y esto para mí es muy importante porque podríamos tener un contrato muy bonito, pero si el contrato no nos va a simplificar en caso de que tengamos algún problema, el hecho de obtener la restitución de nuestro inmueble de forma simplificada, de verdad que no serviría de nada. Por tanto, para mí sí es muy importante hablar del proceso judicial. Y lo que yo voy a decir es que la primera parte del proceso judicial es muy similar a la que ya detallé respecto de la norma que he comentado anteriormente, la 30201. Sin embargo, el aspecto de el recurso de apelación o la etapa de apelación es lo que para mí sí es bastante simplificado y hay que tomarlo en cuenta. Primero que nada, los plazos son similares. Sin embargo, como les comentaba, en caso de que haya un recurso de apelación, es decir, el inquilino se ha declarado fundada la demanda de desalojo, el inquilino ha perdido, sin embargo apela. Una vez que el juzgado, que el superior jerárquico recibe el recurso de apelación, el cuaderno de apelación, cuenta con el plazo de 3 días para decidir si admite o no admite a trámite el recurso. Hecho esto, informa a las partes que su causa, que su caso está expedito para ser resuelto dentro del plazo de 3 días. Yo la verdad que no quiero ser tan optimista porque justamente yo litigo y yo paso todas esas cosas que nosotros tenemos que asumir cuando impulsamos casos ante el Poder Judicial, pero lo que me dice aquí la norma es bastante esperanzador. Y según los números, me dice que esto estaría en el juzgado que un lapso de 7, 8 días, siendo muy pesimistas, 15 días. Bueno, la verdad es que habría que remitirnos a la realidad, pero eso es lo que dice la norma y yo la verdad que en esta circunstancia le sacaría provecho. Bueno, para finalizar vamos a hablar de la ley número 30933, que es la que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. Y hay que tener en cuenta algo aquí, es que ya no estamos hablando de el planteamiento de un tipo de contrato de arrendamiento, sino que en este caso vamos a hablar única y exclusivamente de el procedimiento para llevar a cabo el desalojo. Entonces, ¿qué tipos de contratos pueden acceder a este tipo de procedimiento para el desalojo? Los dos de los que he hablado anteriormente, es decir, el contrato previsto en la ley número 30201, que es el que contiene la cláusula de allanamiento a futuro, y también el contenido en el decreto legislativo número 1177, que tiene que ver con los formularios. Pero acá también hay una limitación. Lo que pasa es que podemos someter a este proceso contratos de arrendamiento que contengan fines de vivienda, fines comerciales, por ejemplo, si alquilas un local comercial o alquilas un terreno de repente para una actividad económica, pero no pueden ser ejecutados los contratos que tienen, por ejemplo, una opción de compra. Yo asumo que es debido a que el notario lógicamente no tiene una actividad jurisdiccional y su capacidad probatoria se encontraría muy limitada. Entonces, nos quedamos con el tema de arrendamiento y nada más que arrendamiento. Entonces, ya tenemos que los dos tipos de contratos pueden ser sometidos o pueden ser puestos en conocimiento del notario. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Hay dos cláusulas que tenemos que incluir. Primero que nada tiene que ser incluida esa cláusula de allanamiento a futuro y también tiene que ser incluida una segunda cláusula de sometimiento expreso a la competencia notarial. Otro aspecto que sí quiero resaltar y que sí sería importante tomar nota. En cuanto a los dos tipos de contrato de los que estamos hablando, yo les comentaba que estos tienen que ser suscritos
con firmas legalizadas. ¿Para qué? Para poder tener un mérito ejecutivo ante el Poder Judicial. Pues bien, cuando vamos a hacer efectivo nuestro derecho de accionar ante un notario, no basta con que tengan firmas legalizadas. Cuando se trata del formulario, este formulario viene de frente, el notario lo va a revisar de cajón. Pero cuando se trata de la primera norma legal, ese contrato que normalmente suscribimos con firmas legalizadas y que contiene un allanamiento futuro, bueno, en realidad este tendría que haber sido elevado a escritura pública para que el notario pueda intervenir. Entonces, el notario nunca va a revisar y nunca va a accionar respecto de un contrato que tiene solamente firmas legalizadas. Otro requerimiento adicional es que antes de nosotros recurrir al notario público, hayamos remitido al inquilino moroso, al inquilino que no está cumpliendo con el contrato, una carta notarial, haciéndole saber nuestra decisión de resolver el contrato y el requerimiento de la devolución del inmueble, porque si no el notario simplemente no podría intervenir. Y bueno, esas son las características. Ahora pasemos al tema de lo judicial, que es lo que más me interesa, justamente porque lo que yo quiero dar a conocer es qué tan qué tan simplificada puede ser esta alternativa en relación a lo que ya tenemos tradicionalmente nosotros para efectuar desalojos. Bueno, el proceso es así. Una vez que se cumplió con la carta notarial, uno pone en conocimiento del notario el deseo de que él conozca este proceso para llevar a cabo un desalojo. El notario revisa los documentos, corre traslado al inquilino. El inquilino tiene el plazo de 5 días para contestar si ha cumplido con el pago o si no se encuentra en curso en causal de vencimiento de contrato. Una vez hecho esto, el notario determina si efectivamente hay vencimiento o si hay falta de pago, y de ser así que el notario concluye que este contrato sí se ha vencido, que sí hay falta de pago, va a levantar un acta y va a remitir las copias legalizadas al juzgado de paz. ¿Qué va a hacer el juez? En casos anteriores, el juez corría traslado al demandado, al inquilino, para que él responda. Bueno, en este caso no va a ser así. En este caso, el juez presume que ya el notario hizo el trabajo correspondiente y lo único que va a hacer es llevar a cabo el desalojo. Va a ordenar seguir adelante con el lanzamiento y simplemente va a ejecutar. Entonces, la verdad que sí es bien simplificado. Yo considero que en este último caso tendríamos un proceso que, ya siendo pesimista, debería durar un aproximado de 2-3 meses, lo cual sí me parece bastante interesante. Y aquí voy a finalizar con este comentario. Años atrás contábamos con un desalojo, con un tipo de desalojo en el que, por ejemplo, si teníamos un contrato de arrendamiento y resolvíamos el contrato con nuestro inquilino, este dejaba de ser inquilino, dejaba de existir una relación contractual, y como ya no existía contrato, se convertía en un ocupante precario. Y los desalojos por ocupante precario son, pero muy extensos, son larguísimos. Y de lo que se trata en este caso es de simplificar. ¿Por qué? Porque el inmueble que se está alquilando, que se está rentando, es justamente el capital de este arrendador que necesita recuperar su propiedad rápidamente para poder continuar trabajando. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta estas alternativas y que justamente las pongamos en práctica. Bueno, espero que la información haya sido útil, y en caso de que quieran contactarnos, les dejamos todos los datos aquí al final del video.